Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. The Walking Dead. Un nuevo comienzo desde el fin del mundo, capítulo 49. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que esta es una teoría en colaboración con Fliss Fanfics, link de su canal, Discord del canal y fic en la descripción. Iron y dos personas más decidieron viajar en un auto no muy llamativo y en poco tiempo encontraron uno que estaba en buenas condiciones. Arrojaron un cadáver en el maletero y se dirigieron al pueblo. El coche estaba aparcado a 1 kilómetro de la base fronteriza de esta organización. El coche que eligieron estaba cubierto de una fina capa de polvo, por lo que no tuvieron que hacer nada más, pero Iron inicialmente temió que esas personas notaran algo extraño y les dispararan sin siquiera preguntar quiénes eran. Volviendo a la ciudad de nuevo, la ciudad de hoy parece un poco diferente a la de ayer, a excepción de los supervivientes dispersos, limpiando a los caminantes en varias calles. También hay mucha gente caminando junta hacia la ciudad. A juzgar por sus ropas, estas son las personas que ayer cazaron a los caminantes, llamémoslos esclavos ya que sus atuendos son realmente diferentes a los demás. Acercándose con cuidado al borde de esa base, encontró una vivienda en el segundo piso y se escondió en ella con sus dos compañeros. Entonces, Iron volvió a sacar sus binoculares y vio lo que estaban haciendo estas personas. Parece que van a esa escuela. George también levantó sus binoculares, mientras Abraham observaba los alrededores. Iron miró hacia afuera por un momento y de repente dijo: ¿Viste la diferencia, George? Los que van a la escuela se ven alegres y limpios, mientras que el resto son caminantes limpios. ¿No es ira lo que desborda los ojos de toda esa gente, o celos? Iron estaba cada vez más cerca de sacar una conclusión válida sobre este lugar. Si tenemos el control de la ciudad, los líderes armados son insignificantes. Iron se retiró de la ventana mientras escuchaba las palabras de George. Parece haber una clara división entre esas personas, pero es difícil entender si son secuestrados o simplemente obligados a hacerlo. Iron recuerda vagamente el sistema de liderazgo de esta gente a partir de las palabras de Adam y las mismas personas que había torturado, pero habían dicho que este lugar había sobrevivido a través de sacrificios necesarios. Ese hombre, al que apuñalaste, había dicho que eran una organización unida, que ellos mismos crearon un sistema diferente, y tal vez ahora estemos presenciando ese sistema brillante que ha permitido que esta gente viva en comunidad. Abraham finalmente dijo algo en lo que había estado pensando desde que llegó a ese lugar. Había visto cómo los hombres que eran torturados por Iron tenían el mundo descrito en sus ojos, y para ser honesto, ningún civil podría soportar tal nivel de tortura psicológica a vida o muerte que se ejerce sobre esas mentes asustadas. ZZ, francotirador 01 en posición, esperando órdenes. En ese momento, la radio que llevaba Abraham en la cintura emitió un sonido, y poco después se escuchó la voz de un soldado. Está bien, espera órdenes y si ves algo extraño, puedes reportarlo. ZZ, entendido. Después de abrir un mapa en una mesa, Iron visualizó el terreno y conoció las zonas donde las hordas de caminantes de Alabama habían sido expulsadas y sabía que mientras tuviera esta información, no debería haber problemas con sus propias acciones. Pensándolo bien, hubiera sido inteligente dejar a alguien con vida para obtener información más detallada sobre este lugar. Abraham miró a Iron y le dijo: «Esos bastardos merecían morir, ¿no escuchaste lo que les hicieron a los niños? Tenemos que reunir a toda la gente en un solo punto, y en ese punto, debo tener la oportunidad de hablar y compartir pensamientos con esas personas. Si esas personas deciden seguirnos, los recibiremos con los brazos abiertos, pero si por el contrario, deciden no hacerlo, morirán como resultado rápido». Es cierto que estamos pensando en algo en lo que realmente no vale la pena perder el tiempo, asintió George. Hoy terminaremos con estos juegos. No puedo permitirme perder el tiempo en este lugar cuando mi atención debería estar en otra parte. Iron había tomado una decisión, que era recuperar totalmente Florida y obtener acceso directo al mar donde podría recuperar submarinos militares e incluso barcos. Según los expertos, Iron sabía que los acorazados no necesitaban combustible ya que pasaban por reactores, pero el único detalle negativo era que las personas a bordo necesitaban comida, o de lo contrario morirían de hambre. Una vez que Iron tome el control total de la base secreta y Tyler logre lanzar un satélite, podrá apoderarse del CRM y luego expandir su dominio a nivel mundial, pero no antes de estabilizar completamente a su gente en este país.
George miró el mapa y vio las zonas rojas marcadas en él y señaló: si los helicópteros Apache entran en esta zona para tomar el control de la base principal de esta gente, serán un verdadero problema si tienen defensas antiaéreas. Si es así, atacaremos con drones tripulados. ¿Qué problema hay con eso? Abraham se mostró bastante optimista sobre la situación y estuvo de acuerdo con Iron en que se tomaba demasiado en serio a estas personas. Muy bien, tendremos que tomar este punto de control y usar al líder de esta base para llegar a la zona central y tener una conversación privada con el líder de todas estas personas. O se unen a nosotros, o serán una piedra problemática que debemos eliminar. Todos conocían el compromiso de Iron con salvar a la gente, pero también sabían que el CRM era una preocupación primordial en todos sus movimientos, por lo que nadie podía quedar como una comunidad desconocida en Florida, considerando que acababan de terminar las ultimaciones en Alabama y donde se había abierto la primera ciudad libre. Con todo el dolor de mi corazón, no puedo dejar pasar esta situación. Comuníquese con la base central. La expresión de Josh se volvió antinatural. En realidad no estaba de acuerdo con que Iron actuara de esa manera, pero creía que era necesario en ciertas situaciones. Adam, ¿recuerdas algo de este lugar? Abraham tomó la radio y preguntó. Bueno, aunque no era la ruta por la que escapamos, uno de los atacantes que encontramos mencionó que alertarían a las bases en esta área. Así que debería haber alrededor de 4 bases de sobrevivientes controladas por las personas que han estado expandiendo su territorio en Florida. ZZ, Nuevo Mundo, Paraíso, muchos nombres se le han dado a esta unión como algo nuevo, pero esos hombres que mataste son miembros de la base central. Al oír esto, Abraham no pudo evitar intervenir. Estamos actuando demasiado apresuradamente y eso no es bueno para nuestra gente ni para la seguridad del grupo. Iron, tanto tú como yo sabemos que debemos vigilar de cerca a estas personas y asegurarnos de que tu plan pueda funcionar. George, que había estado escuchando, estuvo de acuerdo y señaló: si esta gente tiene un sistema de culto, no importa si les hablas de libertad o de unidad, no nos escucharán. Bueno, por lo que pudimos sacarle a esa gente, el líder de este grupo se hace llamar Kaine y se dice que tenía una fuerte relación con el hombre barbudo que Glenn mató. Dentro del liderazgo de este hombre, hay otros como él. En total, serían 9 líderes, y todos obedecen sus órdenes, tal como lo hicieron los soldados cuando el hombre de la barba les ordenó atacarnos. Abraham, que se había acercado a la ventana, observó el lamentable estado de varias personas que mataban a los caminantes y dijo: estas personas viven una vida infernal, como si tuvieran tanto miedo que no pudieran controlar su rabia o su ira. Según las bases de apoyo, están distribuidas en estos puntos, por lo que de alguna manera, forman una cúpula para proteger la base central y al mismo tiempo despejar cualquier amenaza. ZZ, señor, este es otro camión lleno de diversos suministros que se dirige hacia la zona central de la ciudad. Ahora sabemos a dónde van a parar todos esos suministros. Si hay bases, de alguna manera tendrán que distribuir la comida para que todos puedan comer bien. ¿Puede alguien servir como agente encubierto por unos días? George sugirió algo mucho más importante. ¿Sería convincente? Podría ser. Con tanta gente en este lugar, fácilmente podrían lanzar una contramedida contra la gente armada, pero ¿cómo puede ser tan simple? Incluso si fuera yo, un simple plato de comida sería más que suficiente para ser feliz en estos días. Iron comprendía perfectamente la mentalidad de cualquier superviviente. Al fin y al cabo, al principio de todo aquello, sabía que muchos de los miembros de su comunidad harían todo lo posible por quedarse o incluso acercarse a él. Semejante comportamiento no era extraño. Aunque existiera esa posibilidad, me temo que no tienen a nadie que pueda organizar a tanta gente. Nadie sería tan tonto como para arriesgarse a algo así. Abraham comprendía a estas personas y estaba bastante seguro de lo que estaba sucediendo en ese lugar. El asunto se había vuelto más claro de lo que todos habían pensado. Abraham y Josh permanecieron en silencio mientras observaban a Iron cerrar los ojos, así que esperaron a ver qué decisión tomaría. No quiero matar a gente inocente, no con nuestros números. Si quiero que confíen en mí, debo darles confianza a esas personas. En ese momento, la expresión de Iron se volvió extremadamente fría, visualizando una y otra vez lo que haría más tarde. ¿Vamos a reorganizarnos? Sí, quiero hacer las cosas bien en este lugar. Muy bien. Mirando a Abraham, Iron dijo en voz baja: quédate en este punto como apoyo, quiero ver a estas personas de cerca. Vamos contigo. No, si algo sale mal quiero ser yo quien esté al frente de este desastre. Este lugar no será difícil de manejar. Necesitamos mantener abierta la comunicación.
Al ver la insistencia de Iron, nadie pudo decir nada más, por lo que siguieron el ejemplo. Nos ceñiremos al plan original a menos que cambie de opinión, ¿entiendes? Después de observar cuidadosamente el exterior por un tiempo, para asegurarse de que nadie pudiera ver este lugar, Iron abandonó rápidamente la residencia, usando el terreno para caminar rápidamente a través de las casas y desapareció de la vista de las personas que se quedaron en el edificio. 3 horas después, una figura familiar apareció en un callejón lejano, era Iron, con quien había estado fuera de contacto durante mucho tiempo. Después de unos minutos, George corrió hacia la puerta y tan pronto como la abrió, entró una figura y ambos preguntaron al instante, ¿cómo lo ves? Abraham y George estaban muy interesados en lo que Iron había visto, pero él primero caminó hasta una mochila y tomó unos sorbos de agua. La poca información que tenemos no es del todo falsa, así que estamos en el camino correcto. Entonces, ¿debería ponerme en contacto con Rick y los demás? ¿Quieres tomar medidas de inmediato? Iron negó con la cabeza y dijo, no, nos reuniremos con los demás por ahora. ¿Por qué? Porque quedarse aquí no puede resolver ningún problema, no hasta que la base central tenga un lugar donde llevar a los caminantes de Florida y enviar un equipo de élite. Media hora después, ya era muy tarde y el cielo se estaba oscureciendo, todos regresaron a la casa que habían encontrado en el bosque para tomar acción. La noche es el mundo de los no muertos, que no descansan ni un solo segundo. Pronto llegaron a un auto y subieron, al poner en marcha el motor algunos caminantes fueron atropellados en el camino, y todos se dirigieron hacia el bosque artificial. Un día después, al menos una docena de camionetas que anteriormente pertenecían al SWAT estaban estacionadas en un lugar apartado de las bases de esa gente, preparándose para el ataque. Después de retirarse del asentamiento enemigo, se reunieron rápidamente con el resto de la gente y ahora el grupo contaba con 400 personas con armas listas para actuar en cualquier momento. Pero ahora, el alto mando estaba discutiendo algo muy importante. Adam, si realmente quieres ir a la zona segura, tienes que hacerlo ahora. En cuanto al futuro, tendrás que esperar a que nuestra gente se encargue de todo. Iniciaremos una operación de emergencia para tomar el control de los campamentos de supervivientes en este lugar, así que no habrá nada de qué preocuparse. Adam continuó pensando en esto, si ser un hombre encubierto dentro de esa base enemiga hasta que el grupo de Iron estuviera listo para atacar. Quería huir con su hija a Alabama, sin embargo, después de llevarse bien con el grupo de Iron durante más de unos días, descubrió que se trataba de una organización muy armoniosa internamente. Incluso podía notar por sus conversaciones informales que no tenían miedo de esa comunidad de 10.000 personas, parecían más bien indiferentes. Al principio, pensó que estas personas tenían una confianza ciega, después de todo, se las arreglaban fácilmente con un pequeño grupo enemigo. Pero justo esta mañana, escuchó a un hombre llamado T-Dog ponerse en contacto con la base y en solo 6 horas llegó un pequeño grupo de más de 300 personas, todas ellas equipadas con armas militares. Tienen a Alabama bajo control, por el número de personas, armas y equipos, vehículos, sería difícil comparar estas dos organizaciones. Creo que puedo hacerlo, haré lo que pueda. Bueno, supongo que ya estamos listos. Florida, área desconocida. El lugar donde el grupo de Iron intercambió disparos con las personas que los atacaron en la carretera. Daryl tardó un día en encontrar finalmente este lugar, gracias a que el UMB se incendió después de que Iron y los demás se fueron, el humo negro se podía ver desde gran distancia. Dejando su motocicleta a un lado, Daryl se acercó a los restos del UMB con su ballesta y se pudieron ver 2 caminantes carbonizados, así como otros 2 cadáveres colgando con las tripas afuera. Había algunos casquillos de bala esparcidos por el suelo, y aunque el cuerpo estaba quemado y deformado, afortunadamente solo estaba asado y no carbonizado. Pudo ver varias heridas en el cuerpo del hombre barbudo que llamaron su atención, y en secreto pensó que esas personas deberían haber sido interrogadas, y finalmente fueron asesinadas por alguna razón desconocida. Después de comprobar el espacio en el coche, tenía muchas ganas de marcharse de allí. Continuó caminando unos pasos más y descubrió más casquillos de bala en el camino, y al mismo tiempo, apareció una evidente marca de freno. ¿Podría ser nuestra gente? En el momento en que vio los baches, la sombra de la autocaravana modificada brilló en su mente. Sin dudarlo, rápidamente sacó la radio que llevaba en la cintura y quiso preguntar. ZZ. Pero en ese momento se escuchó el sonido de un vehículo que aceleraba en su dirección. Daryl saltó y rápidamente escondió la radio, se subió a su motocicleta y trató de salir de allí.
Los vehículos de ambos lados parecieron haberlo visto y los dos vehículos se acercaron rápidamente mientras los motores rugían violentamente. Cuando Daryl subió a la motocicleta, los dos autos estaban a menos de 100 metros de su posición y podrían llegar hasta él en una fracción de segundo. Sin embargo, Daryl no se rindió, pedaleó y la bicicleta no se encendió, pedaleó nuevamente, pero siguió sin encenderse. ¡Maldita sea! En el último momento, Daryl pisó con fuerza el pedal y por fin encendió la motocicleta. Con un giro de muñeca la motocicleta se movió unos metros. Sin embargo, en ese momento ya se acercaban dos autos, y uno de ellos vio que Daryl quería escapar, por lo que giró el volante bloqueando el paso de Daryl. El otro vehículo siguió su ejemplo, cruzando también por el medio de la carretera, y 4 personas bajaron por ambos lados al mismo tiempo, apuntando con sus armas a Daryl, que estaba en la motocicleta. ¿Tienes tanta prisa por irte? Tranquilo, anciano, tenemos que hablar. Se escuchó una voz fría, el tono parecía el de alguien que se toma la justicia por su mano. Siendo apuntado por un grupo de personas con armas, Daryl solo pudo levantar las manos y girar lentamente la cabeza para mirar de dónde provenía el sonido. Un hombre alto, de cabello castaño y figura bien proporcionada lo miraba con una sonrisa, y las personas a su alrededor portaban armas. Parecía que si se atrevía a hacer algún movimiento, le dispararían y lo matarían de inmediato. Daryl sabía que era difícil irse, pero aún así planeó explicar algunas palabras y probar la reacción de la otra parte. Pasaba por este lugar, vi que había humo, así que vine a ver si alguien estaba en problemas y necesitaba ayuda. El hombre solo dio un paso adelante hasta que sus subordinados lo rodearon. Jeje, entonces no depende de ti decidir qué pasa después, hombre al que le gusta meterse en problemas. Siendo apuntado con armas por 7 u 8 personas, Daryl solo pudo quedarse donde estaba con las manos en alto, pero aún así se burló en secreto de las personas frente a él. De las muchas pequeñas acciones de la otra parte, se puede ver que el hombre es muy cauteloso, por decirlo mal, es muy temeroso. Tras bajarse de su motocicleta y ser apuntado por numerosas armas, el otro grupo lo despojó de sus armas y dejó a 2 hombres apuntándolo todo el tiempo, mientras el resto caminaba hacia el Humvee carbonizado. Aprovechando esta oportunidad, Daryl miró rápidamente a estas personas. Debía juzgar rápidamente a quién se enfrentaba y hasta dónde estaban dispuestos a llegar, para poder afrontar los siguientes pasos con más calma y seguridad. Sus ojos recorrieron a todos los que estaban al otro lado y rápidamente se hizo una idea de la fuerza de ambos bandos. Si se tratara de un duelo 1 contra 1, podría enfrentarse a cualquiera de esas personas. Pensando en ello, miró a los dos que lo observaban y fue entonces cuando vio la similitud de los vehículos con el Humvee en llamas. El Humvee que está al costado de la carretera hace un momento también fue modificado de esta manera, obviamente perteneciente al mismo grupo u organización. Una serie de pistas pasaban por su mente. La expresión tranquila de Daryl ocultaba su estado de ánimo nervioso en ese momento y esperaba en silencio la decisión que tomarían estas personas. Algunas personas rápidamente registraron la escena. El rostro del hombre que parecía ser el líder estaba un poco sombrío y parecía muy enojado por la muerte de sus compañeros. Intercambió algunas palabras con las personas que lo rodeaban en voz baja y luego caminó hacia Daryl. Después de mirarlo por un rato, el hombre de repente agarró la radio de la cintura de Daryl y la sacudió juguetonamente. «Mira lo que encontré. Parece que tienes amigos». Daryl quiso arrebatarle la radio con expresión enojada, pero 2 personas a su alrededor lo bloquearon a punta de pistola, por lo que solo pudo mirar al hombre con desdén. «Esto es lo que uso para monitorear a los sobrevivientes cercanos que se comunican por radio». «¿Qué ojo tuyo vio que tengo compañeros? ¿Parezco alguien que debería estar en una organización?» El hombre no estaba enojado en absoluto, pero un hombre bajito que estaba a su lado lanzó un grito bajo. «¿Con quién crees que estás hablando? Sé honesto con nosotros y no te metas con nosotros, hijo de puta». Justo cuando el hombre bajito estaba a punto de golpearlo, fue detenido por el hombre que le extendió la mano. «Preséntate, puedes llamarme Kaine». «¿Cómo te llamas?» Daryl solo miró a Kaine con frialdad y no tenía intención de hablar. Esta acción molestó a las otras personas que estaban detrás de Kaine y levantaron sus armas apuntando a su cabeza. Al ver sus miradas, dispararían si no respondía a sus preguntas. Cuando una persona se presenta educadamente, la otra parte debería al menos dar su nombre. ¿No es eso sentido común? Yo también puedo ignorarte, eso es sentido básico, idiota. Maldito bruto. El hombre bajito finalmente no pudo evitar golpearlo.
Este golpe estaba lleno de ira y naturalmente utilizó toda la fuerza de su cuerpo para causar el mayor daño posible. Daryl parecía tranquilo, pero en realidad había estado en estado de alerta. Al ver los puños acercándose, no entró en pánico en absoluto. Sin mencionar que era muy bueno antes del fin del mundo, había estado practicando el combate cuerpo a cuerpo con Iron durante años, por lo que se puede decir que había aprendido mucho. Cuando se dio cuenta de que el puñetazo era inevitable, giró la cabeza hacia un lado para disminuir el daño y, naturalmente, golpeó al hombre bajito que tenía frente a él. La cara del hombre, que parecía un perro rabioso, se puso roja, su cuerpo se contrajo y sus piernas se debilitaron, dejando escapar toda la comida que había ingerido por la mañana. El resto de la gente miró sorprendida esta escena y acercaron sus armas a la cara de Daryl. Kaine, por su parte, hizo un gesto con la mano para indicar que bajaran las armas, luego lo miró fijamente y de repente estalló en risas al cabo de un rato. Eso es bueno, eso es bueno. Eres bastante hábil. Ahora creo que estás sobreviviendo por tu cuenta. Entonces, ¿no vas a decirme tu nombre? Daryl. Daryl, está bien, todos, bajen sus armas. Kaine hizo una señal para que todos se calmaran y de repente levantó la radio que tenía en la mano y presionó el botón de llamada. ZZ, no me importa quién seas, escucha con atención, tengo a uno de ustedes, Daryl, quiero que hagas una cita para discutir lo que sucederá a continuación, tienes 1 minuto para responder, cuando se acabe el tiempo, lo mataré. Después de que Kaine terminó de hablar, agitó la radio en su mano como si estuviera muy orgulloso de lo que hizo. Daryl estaba un poco nervioso, pero cuando vio a ese idiota hablando por la radio, poco a poco se fue calmando. Su gente estaba en la frontera de Alabama, así que Kaine tomó una decisión estúpida. Sin embargo, todavía mantenía una mirada indiferente en la superficie, y en ese momento, solo podía imaginar lo que sucedería a continuación. Pasaron lentamente más de 40 segundos. Parece que no están dispuestos a venir a hablar. Kaine hizo clic de mala gana en el botón de diálogo. Los últimos 10 segundos, 10, 9, la cuenta regresiva terminó pronto y el intercomunicador todavía no respondió. Está bien, parece que estás diciendo la verdad. Dándole una palmadita a Daryl en el hombro, una sonrisa apareció nuevamente en el rostro de Kaine. Creo que eres bueno, eres hábil y estás tranquilo cuando pasan las cosas. Síguenos y te sucederán cosas increíbles en el futuro. Jefe de equipo. Tan pronto como las palabras de Kaine cayeron, el hombre bajito se puso de pie y le gritó con disgusto, pero cerró la boca al ver los ojos de su líder sobre él. En esta situación, miró a Daryl con furia. Kaine señaló a las 3 personas más cercanas y las presentó. Estos son mi tridente, Molón, Hondi y Brad. Conocerás a los demás más tarde. Después de hablar, aplaudió e hizo una señal para que todos subieran al Humvee. Todos, regresemos a la base. Daryl subió al Humvee, miró su motocicleta detrás de él y no dijo nada ya que las posibilidades de recuperarla eran mínimas. Esta es la mejor situación que se puede encontrar hasta ahora. Si tienes una opinión diferente, puedes estar en peligro. Kaine estaba sentado en la parte delantera del auto, jugando con la radio que pertenecía a Daryl, y les dijo a las personas que estaban con él en el auto: vigilen a ese hombre, su identidad no debe ser sencilla. Sí, señor. Los 3 se pusieron de acuerdo rápidamente y de repente Molón, que conducía, habló. Jefe, ¿han asesinado a Paul? Kaine miró hacia adelante, pensó un momento y dijo: solo puede estar muerto. La gente con la que se encontraron no es nada sencilla. Pero no importa cuál sea la razón, esto no es una buena noticia para nosotros. Tener un enemigo con ese nivel de combate nunca es bueno. En una fábrica situada a más de 20 kilómetros del asentamiento de la base enemiga, numerosos furgones estaban alineados en línea recta, mientras que decenas de caminantes habían sido asesinados. Iron, ¿por qué está Daryl en Florida? ¿No es esto una trampa? Lu, ¿por qué vino Daryl aquí? ¿Podría ser una trampa? El otro lado puede decir el nombre de Daryl, por lo que no debería ser falso. Entonces, ¿por qué no respondemos? ¿No está Daryl en peligro? Mirando a su alrededor, Iron sacudió lentamente la cabeza cuando se dio cuenta de que todos lo estaban mirando. No, respondimos. ¿Por qué? Porque esa es mi decisión. Iron sonrió y preguntó en lugar de responder sus preguntas. ¿Crees que Daryl hablaría de nosotros si alguien lo atrapara? No todos son estúpidos, simplemente no se dieron cuenta de este detalle por un tiempo, pero ahora, cuando les preguntó, todos reaccionaron, excepto George, Abraham y Nick. ¿Eso tiene algo que ver con si respondemos o no? La recién llegada Emilia se adaptó rápidamente a la atmósfera del grupo.
Miró a un soldado con cara de no saber nada y explicó con un dejo de frustración. ¿Tan despistado eres? Si no menciona con quién se está comunicando, entonces esas personas están tratando de ponerlo a prueba. La otra parte debe haber descubierto la radio de Daryl y, como lo atraparon, sospechan que tiene compañeros cerca. Iron asintió con la cabeza, pero la conversación continuó. Tienes razón, independientemente de por qué Daryl está aquí, no hablará fácilmente de nosotros. Supongo que quienes lo tienen también descubrieron su radio. Basándose en su hábito de conservación, definitivamente afirmará que solo la usa para escuchar a otros sobrevivientes. Una herramienta solitaria, presentándose como un hombre solitario. Todos asintieron asombrados y el soldado finalmente entendió lo que significaba. Sonrió y continuó cenando, susurrando a sus compañeros que Emilia era hermosa. Iron cambió de tema y dijo con un dejo de preocupación. Pero la otra parte definitivamente no lo dejará ir. Emilia, ¿reconociste la voz del hombre de antes? Emilia estaba con el grupo porque Adam había logrado ingresar a la base enemiga sin ningún problema. Después de todo, el proceso de ingreso fue fácil ya que no disfrutaban de todos los recursos de la base y podían ser considerados meros instrumentos. Señor, la voz debe pertenecer al líder de esa gente. Habíamos oído que su nombre era Caín, pero nunca lo vimos de cerca y no sabemos mucho sobre él. Todos se quedaron en silencio al escuchar las palabras de Emilia y, después de un rato, Iron habló. No se preocupen demasiado, todos. Creo que Daryl debe tener una forma de salvar su vida. Dado que la otra parte está dispuesta a pasar tiempo jugando con una radio, significa que no tienen la intención de matar a Daryl. Los ojos de Glenn se iluminaron. Se dio una palmada en el muslo y exclamó. ¿Crees que llevarán a Daryl a la base enemiga? Probablemente. Después de terminar de hablar, Iron sacó el mapa y marcó un círculo rojo en él. Este es un mapa de la ciudad en la que se encuentran. Desde arriba, se puede ver información aproximada sobre el terreno y la ubicación de las zonas, aunque no hay muchos detalles exactos. Pero estas personas no se preocuparon. Después de todo, pronto irían a visitarlos y ya tenían a alguien infiltrado, por lo que les sería útil en ese momento. Muy bien, no se preocupen. Necesitamos confirmar la ruta de regreso a la base ahora, y no podemos dejar que lleven a Daryl a la base. Será muy difícil rescatarlo cuando nos encontremos con el enemigo. Mientras hablaba, volvió a mirar el mapa y dijo, ahora, veamos dónde lanzaremos el ataque. Después de confirmar la ubicación, Iron comenzó a verificar la ruta que conducía al campamento base principal y finalmente confirmó el puesto avanzado más importante. Después de que Daryl subió al auto, dos hombres fuertes lo empujaron hacia el centro de la última fila. El espacio angosto hizo que Daryl se sintiera un poco incómodo. No es alguien a quien le guste viajar en auto. Haciendo varias paradas en el camino, Kaina llevó a algunas personas a buscar recursos en varios lugares, y Daryl observó en secreto. Obviamente, estas personas no conocen muy bien el entorno y no parece que estén buscando comida ni otros suministros. Cada vez que se detienen, es en algún taller de metal o tienda de armas. Los dos chicos que estaban al lado de Daryl dejaron de mirar y salieron en cuanto el coche se detuvo. Se quedaron allí de pie, uno a la izquierda y el otro a la derecha, charlando de vez en cuando. Uno de ellos parecía adicto a los cigarrillos. Básicamente, cada vez que salía del coche, sacaba su cigarrillo y se lo fumaba. De repente, Daryl se inclinó hacia la ventanilla del coche y le dijo al fumador, «Amigo, ¿tienes uno de repuesto?» Esa persona se sorprendió. No esperaba que esa persona tomara la iniciativa de pedirle un cigarrillo. Pero todos los fumadores tienen algo en común. Ya sea que conozcan a alguien o no, generalmente se regalan un cigarrillo entre sí porque han experimentado que cuando no tienen un cigarrillo, se sienten incómodos estando cerca de alguien que fuma. Esta persona es muy adicta a los cigarrillos. Es imposible decir que nunca ha experimentado esa sensación. Entonces extendió la mano, sacó una pitillera arrugada y la arrojó al suelo. El último, tienes suerte. Tan pronto como Daryl tomó su cigarrillo, sintió burlas a su alrededor y miró hacia arriba para descubrir que el hombre ya había encendido un fósforo y se lo había pasado. Gracias. Quiso decir el nombre de la otra persona, pero luego se dio cuenta de que Kaine no presentó a todos sus hombres, y al ver el silencio incómodo, el hombre dijo, solo llámame Arturo. Arturo, está bien. Con este pequeño intercambio de palabras, Daryl comenzó a charlar con los dos ocasionalmente, y pronto escuchó mucha información de las palabras del otro. Estas personas no deberían haber estado en Florida por mucho tiempo, y la mayoría de ellos tienen acento del norte, y parece que hay un buen número de ellos.
En cuanto a la naturaleza de estas personas, aún no lo había descubierto, pero también aprovechó su tiempo libre para salir del auto y descansar un rato. Descubrió que había bastantes marcas de bala en el blindaje exterior del auto, que deberían haber quedado después de luchar contra otros sobrevivientes. En solo 3 horas descubrió muchas cosas a través de la observación y pronto escuchó el recordatorio de Arturo. Está bien, ya casi llegamos a casa, prepárate para conocer a los demás. Daryl asintió y miró hacia adelante. Podía ver vagamente un pequeño edificio rodeado de edificios bajos. Debía ser un pueblo pequeño. Los 2 coches se acercaron rápidamente al frente y entonces apareció toda la ciudad ante los ojos de Daryl. No era una ciudad pequeña, sino diminuta, con una sola calle principal en toda la ciudad. El edificio más alto de la ciudad era el ayuntamiento y el centro de la ciudad estaba rodeado por un círculo de obstáculos que protegían la zona. Los 2 autos avanzaron lentamente frente a una puerta de metal y las 2 personas que estaban en el muro de la base confirmaron sus identidades y abrieron la puerta. Tan pronto como entró por la puerta, Daryl vio a la multitud bulliciosa ocupada con diversas tareas. Los trabajadores vestían ropas andrajosas, pero eran muchos, y había algunos individuos armados caminando por ahí, presumiblemente manteniendo el orden entre los sobrevivientes. Antes de que pudiera seguir observando, sintió que la carrocería del automóvil se detenía y las 2 personas que lo rodeaban abrieron la puerta, una a la izquierda y otra a la derecha. Mirando hacia afuera, los 2 autos estaban estacionados frente al edificio de 4 pisos más alto. Sal del auto y sígueme para conocer al verdadero líder. Justo cuando Daryl y su automóvil entraron a la base, había numerosos vehículos estacionados al costado de un bosque cercano. Este era Iron y su gente. Iron, han pasado varias horas, ¿por qué no hemos atacado? ¿Estás seguro de que Adam puede llegar hasta aquí? No, tampoco estoy seguro. Glenn también estaba frunciendo el ceño en ese momento, con sus ojos fijos en el final del camino en la distancia. Después de unos minutos más, parpadeó rápidamente, sin poder evitar frotarse los ojos cansados con las manos, y dijo algo abatido. Oye, siento que hicimos la apuesta equivocada. La otra parte probablemente no vino por aquí. ¿Y ahora qué? Rick seguía mirando a Iron con calma. No culpaba a la otra parte por elegir el lugar equivocado. Nadie estaba 100% seguro de estas cosas. Ahora que no bloquearon a la otra parte, tenían que pensar cómo organizar el siguiente paso. Iron rápidamente golpeó sus rodillas con los dedos. Al ver que se estaba haciendo tarde, finalmente apretó los dientes y dijo, primero, busquemos un lugar para pasar la noche. Mañana, yo personalmente iré fuera de la base enemiga para tomar el control de todo esto. Notificaré a la base central que deben enviar helicópteros de combate para apoyar el ataque conjunto a todos los puestos de control. En esa misma noche, la oscuridad envolvió los alrededores y los lugares que antes estaban iluminados por lámparas ahora estaban envueltos en oscuridad, con los sonidos de los insectos resonando a través del bosque. De vez en cuando, se podía escuchar el débil sonido de un caminante deambulando por la zona. En un sendero forestal, no muy lejos de la base, que aún no tenía nombre, Iron y todo su grupo estaban sentados en diferentes lugares, apenas iluminados. Solo había luces tenues de lámparas de aceite y nada más que delatara su posición. Un grupo de personas que eran los líderes de los soldados en los alrededores estaban sentados en una casa rodante modificada, escuchando la respiración o la risa de algunos individuos. Como el clima se había vuelto caluroso, sus expediciones al aire libre se habían vuelto agotadoras. No solo no podían dormir lo suficiente, sino que el equipo de combate de muchos soldados era pesado y sofocante, por lo que muchos optaron por uniformes militares estándar. Se podría decir que la única felicidad que tuvieron fue tomar una simple ducha en la RV modificada, pero debido a la cantidad de personas que habían llegado, esto no fue posible. Sin embargo, la mayoría de ellos eran soldados de élite y estaban acostumbrados a pasar más de un mes sin bañarse. En ese lapso de tiempo, para algunas personas era fácil sobrevivir en los bosques. Abraham, tú tomarás el extremo exterior de la ciudad y asegurarás 2 puestos de avanzada con 70 soldados. Iron proporcionó repentinamente esta información. Ted y Glenn estarán a cargo del punto de control que hemos estado observando hasta ahora, y en cuanto a Rick y Michonne, se encargarán de los puntos de control restantes. Iron, creo que sería mejor que los más experimentados te acompañaran para lidiar con los enemigos en la base central. No, tendremos apoyo aéreo poco después de capturar con éxito todas las bases a la vez. Entrarán en pánico y no sabrán quién los está atacando, y para cuando quieran resistir, los helicópteros serán su mayor apoyo. Por lo tanto, todos debemos tener cuidado.
Iron había estado inquieto por Daryl toda la noche y, tras darse cuenta de que ya no podría dormir, se preparó de inmediato. Su único objetivo ahora era averiguar si esas personas habían encarcelado a Daryl y, si era posible, rescatarlo antes de que todo comenzara. Como no era el único que no podía dormir, varias personas lo vieron salir y desaparecer en la noche. Glenn, que estaba en un grupo de personas, dijo con franqueza: esta vez tenemos que demostrar de lo que somos capaces. Necesitamos darle a Iron la confianza de que estas cosas las podemos llevar a cabo nosotros y no alguien tan importante como él. Sí, tenemos que proteger a nuestro comandante. Iron caminaba rápidamente por la hierba, y ahora el exterior estaba dominado por caminantes que emergían de varios lugares, moviéndose sin rumbo fijo. En el camino, bajo la luz de la luna, Iron podía ver aproximadamente unos pocos metros a su alrededor. Sin embargo, venía preparado, con su equipo habitual, y la visión nocturna lo ayudó mucho a avanzar con seguridad. Iron volvió a esos recuerdos en los que la mayoría de las cosas dependían de sus decisiones, y esa sensación de soledad hizo que esta noche fuera aún más oscura. La respiración uniforme y rítmica, combinada con sus pasos, parecía ponerlo en un estado de armonía, haciendo que cada célula de su cuerpo se sintiera viva. No tardó mucho en llegar a las afueras de la muralla de la ciudad. Quizás por falta de mano de obra o de tiempo, el otro grupo no rodeó toda la ciudad, sino que solo eligió la zona donde se encontraban los edificios del centro de la misma. Este lugar es ciertamente increíble para establecer una base, y Iron creyó que podría ser su punto de apoyo ahora que, en el futuro, Florida sería suya. Por otro lado, era fácil maniobrar en este lugar ya que había tanto edificios como grandes casas residenciales. Rápidamente trepó a un árbol, cuya copa era ligeramente más alta que la muralla de la ciudad, lo que le permitía tener una vista clara de parte del área interior. El área cerrada tenía unos 6 a 9 mil metros cuadrados, con no menos de una docena de casas residenciales y tiendas, y el punto central era el edificio de 4 pisos que habían visto antes. La razón por la que estos detalles se podían ver claramente era que en ese momento había varias hogueras en las calles y callejones, que arrojaban un resplandor rojizo anaranjado sobre toda la ciudad. Había 2 personas vigilando cada hoguera con armas. Incluso la muralla cercana de la ciudad tenía soldados fuertemente armados. Al ver esta situación, Iron no pudo evitar fruncir el ceño. No esperaba que la otra parte fuera tan consciente de la seguridad incluso de noche. Había al menos 100 personas en el equipo de vigilancia nocturna, lo que le hacía extremadamente difícil colarse sin ser notado. ¿Debería dar marcha atrás ahora? Pero si lo hiciera, ¿qué le sucedería a Daryl una vez que todo comenzara? ¿O debería esperar un poco más? Varios pensamientos cruzaron por su mente, pero no estaba dispuesto a rendirse todavía. Rápidamente descendió del árbol, se enfrentó a algunos caminantes que se habían sentido atraídos por él y entró rápidamente en un edificio residencial cercano, que estaba muy cerca de su posición. El edificio estaba bien mantenido, lo que indica que la gente de ese lugar debía haber limpiado el área. En silencio, Iron llegó al segundo piso de la villa, encontró una silla y se sentó cómodamente, esperando pacientemente una oportunidad. Por la tarde trajeron a Daryl aquí, y luego el líder lo convocó a un lugar especial. Siguiendo a Kaine hasta el edificio más grande, tan pronto como entraron al primer pasillo, oyeron ruidos que provenían de las habitaciones de ambos lados. Estimando en secreto basándose únicamente en el nivel de ruido, Daryl calculó que debía haber no menos de 100 personas en ese piso. Ambos subieron las escaleras hasta la cima del edificio y pudieron escuchar ruidos similares en cada piso. A medida que continuaban subiendo, los ruidos seguían siendo los mismos, como si hubiera más de 1000 personas solo en ese edificio. Kaine siguió caminando, avanzando más profundamente en el corredor, y Daryl vio a 2 grandes hombres armados parados afuera de la puerta del corredor más profundo, que debería ser la habitación del líder. Mientras caminaba hacia el centro del pasillo, una puerta abierta le llamó la atención. Giró un poco la cabeza para mirar y vio a un hombre de ojos oscuros sentado tranquilamente en el sofá de la habitación, con un cigarrillo colgando de su boca. Bocanadas de humo escapaban de su boca mientras daba caladas, y finalmente giró la mirada para encontrarse con Daryl parado afuera de la habitación. Los ojos siniestros se movieron levemente, escrutando atentamente a Daryl, luego giró la cabeza sin expresión alguna. En ese momento, Daryl ya había entrado por la puerta, el contacto momentáneo y la mirada intensa hicieron que Daryl frunciera levemente el ceño. Finalmente, Kaine caminó hacia la puerta que se encontraba al final del pasillo, asintió levemente y saludó a los 2 guardias. Estos últimos miraron a Daryl, no dijeron nada y cerraron lentamente la puerta detrás de él.
Iron simplemente se sentó en silencio, mirando fijamente el patio cercano sin pestañear. El tiempo pasó lentamente a las 3 en punto, y un grupo de más de 20 personas emergió del pequeño edificio, bostezando. Rápidamente se dividieron en varios grupos y se dirigieron a sus respectivos puestos de responsabilidad. Algunas personas que regresaban saludaron a los del siguiente turno y se apresuraron a entrar al edificio. Al ver esto, Iron frunció el ceño nuevamente, dándose cuenta de que no había ningún progreso. Había muy poca información disponible y no podía entrar directamente. Si no encontraban a Daryl en el momento adecuado, habría problemas. En ese momento, otra figura emergió del pequeño edificio. Iron la miró fijamente, pero de repente sus ojos se iluminaron. Esa persona resultó ser su objetivo esta vez, Daryl. Daryl, que salió del pequeño edificio, miró a su alrededor, se dirigió hacia la base de un muro para atender sus asuntos personales, luego se abrochó el cinturón y caminó hacia las dos personas en una fogata. En cuanto Iron vio esto, se levantó, sacó un micrófono parabólico y abrió la ventana para colocar el equipo. Apuntó hacia Daryl, que estaba a no más de 10 metros de distancia, y escuchó la voz familiar de Daryl a través de los auriculares. Arturo, ¿estás en el turno de noche? Sí, ¿por qué no duermes? Hay demasiada gente y no estoy acostumbrada a dormir en este tipo de lugares. ¿No te dije que me gusta viajar sola? Por cierto, ¿aún tienes cigarrillos? Aunque las voces no eran claras, lo único que le importaba a Iron en ese momento era reunir la mayor cantidad de información posible sobre estas personas y la conversación que estaba teniendo Daryl. Ahora bien, algunas personas podrían tener dudas en esta situación. ¿Por qué Iron presta tanta atención a los detalles? Es simple. Desde la última vez que su grupo se enfrentó directamente a una comunidad, hubo muchas víctimas civiles. Si bien no pudieron evitarse por completo, Iron sintió que esta vez podría ser diferente. Como líder, Iron había aprendido a ser considerado con sus soldados. No quería enviarlos a matar civiles indiscriminadamente, ya que eso solo causaría daño psicológico que sería difícil de resolver. Iron era muy observador y podía ver las dudas de algunos soldados. Algunos no sabían por qué estaban de repente en ese lugar, mientras que otros simplemente seguían órdenes. Pero así no es como funcionan las cosas. Ahora era el líder de una organización con más de 50.000 sobrevivientes. Si algunos no estaban de acuerdo con su liderazgo, eso podría provocar disturbios. Esto era algo que Iron quería evitar, por lo que buscó toda la información posible sobre estas personas antes de ordenar a sus tropas que atacaran. ZZ. De repente, se escuchó un crujido en los auriculares, seguido de una bocanada de humo azul saliendo de las bocas de las dos personas en la distancia. ¿Cómo fue tu conversación con el líder hoy? Me quedaré aquí 10 días antes de que me dejen salir a buscar suministros. Jeje, compórtate. Todos vinimos aquí y nos trataron de la misma manera. 10 días no es demasiado tiempo. Al menos aún no te han asignado el servicio nocturno, ¿verdad? Descansa bien durante unos días. No serás tan libre una vez que pasen estos 10 días. Aún me gusta estar al aire libre. Esa sensación de libertad es única. Eres bastante extraño, anciano. Muchos prefieren estar en una base en lugar de vagar por lugares desconocidos. Jajaja. Todos a su alrededor estallaron en risas, pero no se atrevieron a levantar la voz más allá de un nivel normal, como si tuvieran miedo de molestar al resto de personas en el edificio. Daryl miró a estas personas sin ninguna emoción visible, luego miró a su alrededor intencional o involuntariamente, memorizando rápidamente todo el lugar. Es curioso que muchos consideren a Daryl tonto o poco inteligente porque, para decirlo claramente, Daryl es uno de los hombres más inteligentes del grupo. Había sido el mentor de Carol y la había ayudado a convertirse en una mujer formidable y temida por todos. También había sido de gran ayuda en numerosas ocasiones. En ese momento, Daryl no sabía que Iron ya sabía que estaba atrapado aquí, por lo que observaba los alrededores cada vez que tenía la oportunidad. Arturo notó sus movimientos y no le dio mucha importancia, asumiendo que tenía curiosidad por el entorno de allí, por lo que tomó la iniciativa de presentarlo. Está bien el ambiente aquí. No está mal para un asentamiento. Jaja, no pudiste ver bien el lugar cuando llegamos aquí. Al hablar de esto, la expresión de Arturo de repente se volvió misteriosa. Miró a su alrededor y dijo en voz baja: déjame decirte, el líder actual de nuestra organización no es de por aquí, todos dicen que vino del norte. Yo no lo sabía porque me uní a ellos cuando pasaron por Birmingham, pero escuché que vinieron para escapar de ciertas personas y otros para vengarse.
Al oír esto, los ojos de Daryl no pudieron evitar entrecerrarse un poco y su expresión facial también cambió un poco. Sin embargo, Arturo, que hablaba con entusiasmo, pareció no prestarle atención y continuó hablando por su cuenta. La pregunta que más escucho durante este periodo es: ¿alguna vez has visto un RV modificado con una maldita torreta? ¿Alguna vez has visto soldados u hombres conduciendo un VS militares? No, rara vez me encuentro con supervivientes. Está bien, pero he oído que quienes proporcionen información serán recompensados. Parece que estamos muertos, tratados como perros rastreadores. En aquel edificio lejano, la expresión de Iron se tornó verdaderamente confusa. Lo que aquel hombre acababa de decir le parecía sumamente familiar. Esas personas vienen del norte y aparentemente están buscando una casa rodante modificada, pero había demasiada confusión ya que no tenía la información completa. ¿Desde cuándo buscan la RV modificada? Si es reciente, significa que alguien sobrevivió de las personas que mataron. Pero si no, Iron podría pensar que las personas restantes de los Salvadores habían llegado a este lugar. ¿Se han mudado los Salvadores a Florida? Para entonces, Daryl parecía haber perdido el interés en la conversación. Terminó de fumar rápidamente, le dio una palmadita a Arturo en el hombro y entró en el pequeño edificio. Iron también salió cautelosamente del edificio y sin dudarlo corrió directamente hacia donde se encontraba su gente. Su figura desapareció poco a poco en la noche. En el campamento improvisado, parecía que todos habían encontrado su lugar para descansar. Sin embargo, quienes estaban más cerca descubrieron que nadie dormía y que las autocaravanas modificadas que deberían haber estado llenas de ronquidos estaban inquietantemente silenciosas. ¿Hay alguien aquí? Glenn, que estaba de guardia, tocó suavemente a Rick en el hombro, y este se sentó de repente, sin mostrar signos de sueño en su rostro. El resto de la gente también se puso de pie, uno tras otro, intercambiando varias miradas, y todos sonrieron con alivio. A Glenn no le pareció extraño que todos despertaran, pero siguió concentrándose en el exterior. «Soy Iron, todos bajen sus armas». Iron corrió rápidamente y emergió de un arbusto, saludando a todas las personas y entrando en una casa rodante modificada. «¿Cómo te fue?» Antes de que pudiera quitarse el equipo, varias personas se acercaron nerviosamente a preguntar. Después de quitarse el casco, Iron asintió mientras se quitaba el equipo. «Daryl está ahí». Al ver las expresiones ansiosas en los rostros de todos, Iron explicó en detalle. «Todo está mejor de lo que pensábamos. Ese grupo parece haberlo aceptado, y ahora él es uno de ellos, por lo que no está en peligro». Después de escuchar esto, todos dejaron escapar un suspiro de alivio y esperaron pacientemente a que Iron recuperara el aliento. Según mis observaciones anteriores, la seguridad es estricta, pero no habrá ningún problema para infiltrarse en el lugar. Una vez que sometamos a los guardias de la torre, entrar no será difícil. Entonces, ¿solo esperamos? Rick no parecía del todo convencido y preguntó un tanto a regañadientes. Iron asintió y dijo: «Por la seguridad de Daryl, es lo único que podemos hacer por ahora. Una vez que comiencen las operaciones mañana, tendremos que sacar a Daryl de allí». «Sí, señor». Iron estaba asignando soldados a sus respectivos equipos para la operación de mañana. De repente, mientras pensaba en algo, Iron miró a Rick a su lado y preguntó: «¿Cómo van los preparativos para la base secreta?» Rick asintió afirmativamente y dijo: «Está casi en óptimas condiciones y estará terminado en una semana. Las instalaciones originales están completas y solo falta limpiar, asignar departamentos y distribuir el personal. Eso está bien. Tenemos que mantener un ritmo rápido pero manejable». Después de que todos durmieron pacíficamente, Iron tomó a Rick y Glenn a un lado y les susurró algunas noticias que había escuchado. «¿Estás diciendo que esa gente son los Salvadores? ¿Van a venir a Florida?» Para Glenn, los recuerdos de los Salvadores aún estaban frescos. Usó la máscara de un caminante por primera vez para salvar a las personas que fueron secuestradas, liderando una gran horda de caminantes antes de rescatar a todos los individuos capturados. Aunque Rick nunca se ha encontrado directamente con el otro grupo, ha escuchado a Michonne y a otros hablar sobre esta organización y está extremadamente disgustado por su brutal y sangriento estilo de supervivencia. Ahora que conocieron la noticia, los dos sintieron un poco menos de culpa y se volvieron aún más fríos. «Es bueno que sepas sobre este asunto, y debemos estar preparados para una gran batalla. Ahora estamos en la oscuridad, mientras que ellos están en la luz. Según mi plan, este problema se resolverá por completo rápidamente, una vez que se le permita a Daryl unirse».
Pasaron rápidamente 10 días y el plan de Iron había llegado a esta etapa. Afuera de Florida, un convoy masivo avanzó lentamente hacia su ubicación y llegó a un estacionamiento abandonado en las afueras de la ciudad. Había un BES, vehículos todoterreno, tanques y helicópteros listos en la base de Alabama. Esta fue la mayor operación que la SCT había llevado a cabo desde las operaciones de recuperación del estado. Se habían enviado 500 soldados, formando un poderoso ejército. De pie sobre el techo del coche, frente a todos, Iron alzó un poco la voz y se dirigió a las personas que estaban abajo. Muchos de ustedes son soldados recién graduados, y quiero felicitarlos por su convicción y visión de futuro. Algunos de ustedes ya han sufrido bajo el mando de los salvadores. Mataron a muchos de sus familiares y amigos sin ninguna razón explicable. Sé que nuestra organización tiene mucho trabajo por hacer, pero no podemos ignorar al enemigo. Ahora, las personas que muchos de ustedes han soñado con matar han vuelto a aparecer, todavía con la intención de encontrar nuestras huellas. No necesito decirles más sobre lo que debemos hacer. Pero esta vez, no ignoraremos su existencia. Quieren encontrarnos y destruirnos. ¡Qué maldita burla! ¿Cómo debemos responder a sus amenazas y burlas? La gente de abajo estaba emocionada por las palabras de Iron y emocionada por el asesinato de sus seres queridos. Casi todos gritaban con el rostro enrojecido: tenemos que matarlos. Todos morirán. Al ver que la atmósfera había llegado a un punto de conexión mutua, Iron hizo un gesto con la mano para que todos se detuvieran. Pero deben recordar algo: no todos son cómplices de lo que nos pasó en Washington. También son víctimas que necesitan nuestra ayuda. Actuaremos según el plan, pero déjenme decirles esto directamente. No me importa cuánto odio hayan reprimido en sus corazones, nadie puede actuar sin autorización hasta que rescatemos a nuestra propia gente. Incluso si rescatan a Daryl, esperarán a que les dé la oportunidad de vengarse. Sí, comandante. Si los salvadores se hubieran quedado obedientemente en Washington, Iron no tenía intención de prestarles más atención. Pero no esperaba que esos idiotas los persiguieran hasta allí. No sentía ninguna simpatía por ellos y, como seguían viviendo en el pasado, Iron los mataría en el presente. Hoy, el líder de los salvadores ya no es Negan. No importa quién lidere a esta gente, el hecho de que hayan matado a personas no se puede borrar de sus crímenes. Un equipo de cientos de personas necesita muchos suministros para mantenerse activo. Iron no quiere perder demasiado tiempo. Como tiene ventaja, debe aprovecharla y tratar de derrotarlos sin derramar demasiada sangre. El primer objetivo son las dos bases de apoyo del enemigo. Gracias a la existencia de Adam, conocían la ubicación exacta de una de ellas con anterioridad y utilizaron el despliegue de tropas para investigar el otro asentamiento antes de formular un plan detallado para el resto. Más que llamarlo plan, es mejor decir que es aplastar a quienes aún tienen armas en sus manos, porque ante el poder absoluto todos son débiles. Hoy es el 11º día que Daryl se unió a esta gente. Temprano en la mañana, Kaine lo llamó y tan pronto como entró en la habitación, vio a Kaine comiendo. Daryl, te has ganado nuestra confianza desde el principio. Hoy es el 11º día que te unes a nosotros y también es el día en que comienza tu nueva vida. Por alguna razón, Daryl siempre se sentía incómodo con la sonrisa en el rostro de Kaine, pero las cosas iban en una buena dirección, por lo que no dijo mucho para evitar malentendidos. Está bien, ya veo. Kaine tragó la comida en 3 bocados, luego se dio una palmadita en el estómago con satisfacción, tomó un paquete de cigarrillos de la mesa y miró a Daryl. Daryl tomó el cigarrillo y lo encendió para la otra parte. Después de exhalar una hermosa bocanada de humo, Kaine miró hacia adelante nuevamente. Hoy te enviarán al extranjero, tenemos una prueba para que te unas oficialmente a nosotros. Me seguirás en breve, ¿entendido? ¿Qué prueba? Mirando a Daryl con cara de desconcierto, Kaine volvió a mostrar esa sonrisa incómoda, y Daryl estaba secretamente en guardia, con un mal presentimiento. Pero Ciane volvió a hablar inmediatamente. No te preocupes, estoy bromeando. La tarea es muy sencilla. Solo tienes que seguirla. Es una orden dada por el propio jefe, por lo que debe cumplirse. Media hora después, varios convoyes partieron de la base central y, en un bosque lejano, un soldado del SCT estaba escondido en un arbusto, observando en silencio. ZZ, comandante, se detectó movimiento enemigo. Están divididos en 4 equipos y se dirigen en direcciones diferentes. ZZ, lo tengo. La voz de Iron llegó a través del intercomunicador y, tras una breve pausa, volvió a hablar. Presten atención en cada intersección, averigüen si hay algún Daryl entre estas personas y, si es así, informen rápidamente la dirección en la que se dirigen.
Después de unos minutos de silencio, la voz de Michonne llegó a través del intercomunicador. ZZ, encontré a Daryl en el convoy que se dirige al norte, repito, Daryl está en el convoy que se dirige al norte. ZZ. Está bien. Se obtuvo información precisa. Ubicados en un bosque a 5 kilómetros al norte, 4 vehículos blindados estaban estacionados a ambos lados de la carretera. Al lado de la carretera había un pequeño coche que habían encontrado. La parte delantera del coche despedía humo oscuro y en la ventana polvorienta había dibujada la imagen de una niña. Junto al coche había un charco de sangre de color rojo oscuro. Algunos caminantes se sintieron atraídos por el fuerte olor a sangre. Se tumbaron en el suelo, tratando de encontrar algo para morder, pero lo único que consiguieron fueron huesos empapados en sangre. Intentaron lo mejor que pudieron para morder, pero no pudieron consumir ningún rastro de carne y sangre, y en lugar de eso, terminaron rompiéndose los dientes uno por uno. También había un caminante atraído por el humo oscuro del frente del auto, apoyado en el capó y agitando la mano, tratando de identificar de dónde provenía el humo. En ese momento, 2 coches se acercaban hacia el final de la carretera a lo lejos, y era el equipo liderado por Kaine. Capitán, mire hacia adelante. Kaine levantó levemente los párpados y vio la situación frente a él, mirándola con indiferencia. Cuando vio a los caminantes, perdió el interés y simplemente miró hacia adelante con indiferencia. Pronto se acercaron. Los ojos oscuros de Kaine se iluminaron de repente y 2 enormes bolsas de suministros yacían tranquilamente en la última fila del auto. Detener. Después de su grito bajo, los 2 autos se detuvieron lentamente. Miraron a su alrededor y no encontraron nada inusual, por lo que Kaine salió del auto directamente, seguido por el resto con armas blancas. Daryl sostuvo la ballesta, y tan pronto como salió del auto, levantó la mano y disparó una flecha en la frente del caminante que estaba frente al auto, y los otros caminantes finalmente se dieron cuenta de que había humanos alrededor, pero 2 machetes les perforaron la cabeza. Jaja, una chica que es inmune al virus. El conductor, Arturo, no se bajó del coche. Observó las palabras escritas en la ventanilla y las leyó en voz alta con cierta diversión. Daryl, que siempre había estado tranquilo, se quedó atónito ante esas simples palabras. Los demás no entendían el significado de una niña inmune, pero él nunca lo olvidaría. Era Ellie, que supuestamente era inmune a las mordeduras de los caminantes. Después de un momento de inexpresividad, Daryl de repente saltó a un lado de la carretera como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Casi al mismo tiempo, todos oyeron el rugido de un motor enorme. 4 monstruos blindados emergieron del bosque por ambos lados, rugiendo y avanzando hacia el camino, bloqueando con fuerza los caminos en ambos lados. En el momento en que aparecieron los vehículos blindados, las pupilas de Kaine se dilataron al instante. Las personas que acababan de bajar del Humvee querían volver a subir al vehículo, pero no había tiempo. Mientras el oponente estaba en caos, los 4 vehículos blindados ya se habían precipitado hacia el frente del Humvee, y Michonne en el vehículo abrió la puerta y gritó fuerte. Daryl, sube al auto. Daryl se quedó atónito en ese momento, simplemente corrió inconscientemente hacia el costado del camino cuando escuchó una voz familiar que lo llamaba. No esperaba que la siguiente escena lo sorprendiera. Kaine se sorprendió aún más en ese momento. Solo tenía la intención de detenerse y agarrar una bolsa de suministros, nunca imaginó que entraría en una batalla tan grande. Pero luego vio a Daryl corriendo hacia el vehículo blindado. Sería un tonto si no supiera lo que estaba sucediendo en ese momento. Comprendió que no podía dejar que la otra parte entrara al vehículo, de lo contrario, perdería la ventaja que podría tener con sus enemigos. Teniendo todo esto en cuenta, Kaine levantó el cañón de su arma, con la intención de detener a Daryl. Auge. Sin embargo, al momento siguiente, una bala impactó con precisión en la mano de Kaine, provocando que soltara el arma y viera como incluso algunos de sus dedos salían volando, luego la sangre empezó a brotar mientras sostenía su mano mientras gritaba. ¡Ah! El resto del grupo de Kaine giró la cabeza hacia un lado y, naturalmente, vio la esencia ensangrentada de su capitán mientras Daryl escapaba. Cuando Daryl subió al vehículo blindado, decenas de cañones de armas sobresalían de los 4 vehículos blindados a través de pequeñas aberturas. El grupo de Kaine, sabiendo que no había posibilidad de escape, levantó las manos. Solo Kaine, tirado en el suelo mientras sujetaba firmemente su mano, miró a Daryl con resentimiento. ¡Hijo de puta! Tan pronto como Daryl subió al auto, vio que Michonne y los demás parecían preocupados. Todos celebraron con entusiasmo, pero pronto se dieron cuenta de que no era momento para cumplidos y todos voltearon la cabeza y continuaron mirando fijamente a la gente que estaba afuera.
Cindy, ¿reconoces a alguien aquí? Cindy, la chica que pertenecía a la comunidad de Oceanside antes de mudarse a la comunidad de Iron, se emocionó. Estaba sumamente ansiosa por saber si alguno de esos hombres que había soñado matar durante meses estaba presente, y hoy finalmente vio señales de poder llevar a cabo su venganza. La voz de un hombre desde el vehículo blindado del otro lado llegó a través del altavoz. Les daré 10 segundos para que bajen sus armas o atacaremos indiscriminadamente cuando se acabe el tiempo. 10. En ese momento, las pocas personas que tenían sus armas en alto no tenían idea de a quién apuntar, aunque hicieron bien en no disparar, lo que indirectamente les salvó la vida. Cuando la cuenta regresiva estaba a punto de terminar, alguien finalmente no pudo soportar la presión y dejó caer su arma con decisión. Eran simplemente hombres que hacía poco habían aprendido a disparar, no lunáticos, y no tenían el coraje de atacar aquellos vehículos blindados en los que sabían perfectamente que no podían causar ningún daño. Malditos cobardes. A pesar de los gritos desesperados y las maldiciones de Kaine desde el suelo, no pudo detenerlos. Al ver que alguien se adelantaba y arrojaba su arma, los demás perdieron el coraje para continuar el enfrentamiento. Uno tras otro, dejaron caer sus armas y levantaron las manos. En ese momento, algunas personas finalmente salieron del vehículo blindado enemigo, y una de ellas era George. De cada coche salieron 5 personas, en total 20 personas más. Daryl rodearon al equipo de Kaine en medio de la carretera. George hizo un gesto con la mano y varios soldados salieron y recogieron todas las armas arrojadas por el otro grupo al suelo, y uno de ellos fue directo hacia Kaine y sostuvo con fuerza la pistola manchada de sangre. Después de recoger las armas, hubo otra ronda de cuidadosos registros corporales, y después de confirmar que la otra parte era completamente inofensiva, George asintió. Kaine pensó originalmente que la otra parte los mataría en el acto o que querían usar a estas personas como moneda de cambio para algo más. En ese momento, el deseo de sobrevivir superó el dolor en sus manos, lo que lo impulsó de inmediato a decir algunas palabras para intentar salir de esta terrible situación. Escucha, lo que quieras lo podemos pagar, así que no nos hagas daño. Algunos de los jóvenes también reaccionaron rápidamente, asintiendo vigorosamente y diciendo apresuradamente: sí, siempre y cuando no nos maten, les daremos mucho como rescate. Tenemos muchos suministros en nuestra base, así que nos saldrán perdiendo. Debido a la presencia de Daryl, la base debe haber quedado expuesta. Lo más importante ahora es salvar sus vidas. Al ver que la otra parte está buscando algo y no les dispara de inmediato, hay margen para la negociación. Pero George los ignoró por completo, ordenó al resto que permanecieran alerta e hizo un gesto para que Daryl y Michonne se hicieran a un lado. Los tres subieron directamente al vehículo blindado, dejando a Kaine y a un grupo de personas mirándolos con los ojos muy abiertos. De repente, Cindy emergió de entre la multitud y se paró frente a Kaine. Se agachó lentamente, miró al anciano animado y le dijo con un tono frío: ¿todavía me recuerdas? Kaine podía sentir claramente la intención asesina en los ojos de esta mujer. Había visto la mirada de un enemigo demasiadas veces. Buscó en su memoria extensamente, pero la aparición de la chica frente a él no despertó ningún recuerdo. Pero entiende que las condiciones para salvar su vida pueden negociarse ahora, pero no debe ceder fácilmente. Aunque no sabe a qué tipo de comunidad pertenecen estas personas y por qué tienen un equipo tan sofisticado, también tienen una fuerza decente. Pensando en esto, Kaine miró a Cindy y dijo con indiferencia: mucha gente me conoce, ¿quién eres tú, cariño? La voz de Cindy era tan fría como espinas de hielo desbordantes de sus labios, lo que hizo que Kaine no pudiera evitar sentir una sensación de aprensión. ¿Recuerdas a los ancianos que mataste en esa comunidad isleña? No, nunca he oído hablar de ellos. Ignorando las palabras de Kaine, Cindy parecía estar aturdida en ese momento, mirando a la otra parte, pero sus ojos estaban desenfocados. En trance, le pareció volver a ver a sus seres queridos, y la mano que tenía a su lado también sostenía la daga que llevaba en la cintura. Una intención asesina surgió en su pecho, como si estuviera a punto de destripar a ese hombre en el siguiente segundo. Justo cuando estaba a punto de explotar, una mano se colocó sobre su hombro y la voz de un hombre resonó en el oído de Cindy. Cindy. Tienes que calmarte. No te preocupes por la venganza. No interrumpas el plan ahora. De repente apareció una mujer, agarró a Cindy con cierta fuerza y rápidamente la hizo a un lado. En ese momento se escuchó el sonido del motor de un automóvil, seguido de un grito proveniente del vehículo blindado. Están aquí. Varias personas descendieron del vehículo blindado que iba delante del grupo. Guay, Rick. Jaja, Daryl, sabía que estarías bien. Gracias, hermano.
Justo ahora, Michonne y Daryl le explicaron por qué habían venido aquí, y él se dio cuenta de que estas personas habían sido traídas específicamente para salvarlo. Sería una mentira decir que no se conmovió, pero no es muy expresivo, así que solo pudo decir gracias en voz baja. Iron le dio una palmadita en el hombro. Naturalmente, estaba muy feliz de verlo ileso. Después de intercambiar algunas bromas, todos dirigieron su atención a Kaine. Creo que te recuerdo. Cain se sintió un poco abrumado por ese saludo. Parecía que todos los presentes lo conocían, pero él nunca los había visto antes. Podría ser que realmente hubiera hecho daño a esas personas, pero lo hubiera olvidado. Antes de poder pensarlo demasiado, escuchó al hombre de pelo largo que estaba frente a él hablar nuevamente. ¿Recuerdas aquella casa rodante en Washington? Esa frase fue como un cuchillo afilado que le atravesó las entrañas. Recordó cómo estaba en el grupo y cómo todos estaban aterrorizados en el suelo por el sonido de un rifle de francotirador. Ustedes son, el grupo de sobrevivientes que atrajo a los caminantes para atacarnos. Las comisuras de los labios de Iron se levantaron, revelando una fría sonrisa. Así es, parece que ese día te asustó mucho, a excepción de Arturo, todos los miembros del equipo de Kaine tenían una expresión extremadamente nerviosa en sus rostros. Ya se habían dado cuenta de que su próximo destino podría no ser muy agradable. Bueno, sus caras son como un maldito libro abierto, qué mala suerte, matar a todos excepto a este amigo de aquí, como si las palabras de Iron fueran indiferentes, tanto Cindy como la mujer que la sostenía sacaron sus armas y dispararon a todos esos hombres. No. Estallido. Por favor. Van. Varios minutos después, mientras miraba los cadáveres y la sangre por todas partes, Iron no se sentía realmente una persona cruel. En ese momento, a excepción de Arturo, el equipo de Kaine había sido completamente aniquilado. Originalmente, quería que se quedaran con ellos para investigar la situación del enemigo, pero Daryl de repente habló para salvar a Arturo. Durante los últimos días de convivencia, pudo sentir que este hombre no era cruel, por lo que le dijo algunas palabras amables para salvarle la vida. Iron creía en la observación de Daryl a la hora de confiar en alguien. Puesto que consideraba que esa persona merecía perdón, debía haber muchas más razones. Y esas razones las podía descubrir a su debido tiempo o las podía revelar el propio Arturo. Arturo estaba bastante aterrorizado por lo que había sucedido. Estas personas no solo estaban bien equipadas y eran poderosas, sino que también eran despiadadas, especialmente la joven llamada Cindy que sostenía una daga. Kaine fue apuñalado lentamente hasta la muerte por docenas de puñaladas. Sentado en el asiento trasero de un Humvee, todavía temblaba. Les pedí que no te mataran ya que hace mucho tiempo que no estás con ese tipo de persona, y puedo ver que harás cualquier cosa para sobrevivir, así que esta es tu oportunidad de caminar hacia un futuro mejor, ¿entiendes? Los labios de Arturo temblaron, tratando de explicar sus pensamientos con claridad, pero cuando las palabras llegaron a su garganta, no pudo decir nada, y todo lo que salió de su boca fueron solo sonidos de Daryl le dio una palmadita y dijo en voz baja: escucha, tú me salvaste, así que yo también te salvé a ti, pero tienes que cooperar con nosotros sinceramente, de lo contrario, mi amigo no será tan hablador como yo. Arturo siguió asintiendo y al mismo tiempo hizo un gesto con las manos indicando que necesitaba calmarse. Daryl asintió y no dijo nada más. El convoy llegó pronto a una fábrica situada en las afueras de la ciudad. En ese momento, el resto de la gente ya había desalojado la fábrica y en el patio ya se encontraban estacionados 4 vehículos blindados. Muy bien, todos, tomen un descanso primero y continuaremos con el siguiente paso cuando el resto de nuestra gente regrese. El mediodía llegó lentamente y varios equipos regresaron apresuradamente de sus posiciones programadas originalmente. Esta vez, los soldados del SCT lograron una victoria completa mediante aritmética mental o cálculos involuntarios. Apoyándose en su armamento intimidatorio y armas avanzadas, los escuadrones comenzaron a llegar con cientos de sobrevivientes que fueron puestos bajo arresto, poniendo bajo control 3 importantes posiciones de avanzada. Ahora es el momento de tomar el control y buscar venganza. La gente de Washington que había sido lastimada por los salvadores logró identificar a los exmiembros que fueron colocados en un espacio abierto para ser asesinados por quienes aún sentían el dolor y la angustia que pesaba en sus pensamientos. Mientras observaban cómo mataban a varias personas una tras otra, Glenn giró la cabeza, incapaz de presenciar la escena, y dijo: ¿es esto realmente necesario? Sé que también hemos matado gente, pero esto es una masacre, esto no es lo que somos.
Iron, que presenciaba los asesinatos con sus propios ojos, no respondió de inmediato. Recordó lo que Mauji había hecho por Glenn en su búsqueda de venganza, pero no era el momento de pensar en eso. Miró a Rick a su lado y le preguntó directamente: «Rick, ¿crees lo mismo?». Rick permaneció en silencio, pero la expresión de su rostro ya transmitía lo que estaba pensando en ese momento. Suspirando, Iron señaló a las personas en el campo que todavía gritaban a los antiguos salvadores, desahogando su ira interior. «Estos tipos son todos asesinos que mataron a gente de Ezequiel, Oceanside y quién sabe cuántas otras comunidades. Los familiares y amigos de estas personas han sido asesinados por estos bastardos. Si los dejamos ir ahora, ¿podemos estar seguros de que no seguirán matando gente? Si algún día nuestros amigos, familiares o hijos se convierten en víctimas de estas personas, ¿crees que los perdonarán? Hace mucho tiempo que les dije que no soy una buena persona. Solo me importan las personas que me rodean. Cualquiera que los amenace debe ser eliminado. Ahora es el fin del mundo. La regla más básica del fin del mundo es que los débiles se aprovechan de los fuertes, ¿no es así?». Estas preguntas consecutivas dejaron a los dos sin palabras. No es que no entiendan esta verdad, pero son reacios a quitarle la vida a los demás a su antojo. Iron levantó deliberadamente la voz para que algunas personas de la multitud circundante pudieran oírlo. Al observar a algunas personas del grupo, bajaron la cabeza pensativamente. Parece que no están del todo de acuerdo con su declaración, pero Iron cree que lo entenderán en el futuro. Por un momento, los susurros de la gente en la plaza se desvanecieron, dejando solo los rugidos de escape de aquellos todavía inmersos en la ira y el dolor, y los gritos de los salvadores. Al observar la escena en el campo, Rick de repente habló. «Cuando era policía con Shane, supimos de un chico, menor de edad, que un día invitó a una chica a su casa y le disparó». Iron nunca había oído a Rick hablar con tanta sinceridad desde que murió Lori. No recordaba una escena como esa, así que simplemente miró hacia el futuro. El mundo ya estaba destrozado incluso antes de que existieran los caminantes. Después de que Rick terminó de decir estas palabras, cerró los ojos con algunos recuerdos y los abrió lentamente después de un rato, mirando nuevamente a los salvadores en el campo. «Créeme, no dudaré en matar a nuestros enemigos, pero también debemos dejar abierta la posibilidad de que algunos puedan salvarse, como pasó con Arturo». Glenn permaneció en silencio por un momento, dándose cuenta de que había sido un poco tonto ya que recientemente había matado a un hombre, por lo que se arrepintió de expresar sus pensamientos egoístas. «Debemos dejar este nuevo mundo lo más limpio posible para que la sociedad pueda evolucionar hacia mejor. En el futuro, los estados o los países no nos limitarán. Seremos una gran organización que salvaguarde el futuro y la humanidad». Los gritos en la plaza se fueron apagando poco a poco. Iron le dio una palmadita a Rick en la espalda y miró a las pocas personas que estaban en el campo y que aún no se habían movido. «Vamos, parece que necesitan ayuda». Los ojos ligeramente distraídos de Rick se enfocaron gradualmente, y finalmente pareció haber tomado una decisión, siguiéndolo hasta el centro de la plaza. «Base enemiga. ¿Por qué no han vuelto todavía? ¿Alguien me lo puede decir?». Un hombre estaba en el último piso de un edificio de 4 pisos, mirando la calle tranquila a través de la ventana, pero su voz estaba llena de ira. Detrás del hombre había un hombre de rostro sombrío. No dejaba de pulsar el botón de llamada de la radio y susurraba algo. Al cabo de un rato, dijo con impotencia: «Todavía no puedo comunicarme con ellos. ¿Podría ser que alguien de las otras 2 bases haya desertado?». El hombre de mangas cortas se giró y miró hacia atrás. No había preocupación en su rostro, pero estaba pensando en algo. «Envíe un equipo e informe la situación en cualquier momento». El hombre sombrío asintió, presionó el intercomunicador y dio algunas instrucciones, y pronto 2 autos salieron de la ciudad. Si estos idiotas fueron atacados, ¿por qué no enviaron un mensaje a tiempo? El hombre estaba dubitativo, como si estuviera reflexionando sobre algo. Podría ser culpa del recién llegado. ¿Te refieres a Daryl? Cualquiera que sea su nombre, el ballestero, el hombre de mangas cortas reflexionó un momento y su rostro se tornó más serio. Justo cuando estaba a punto de hablar, escuchó el sonido de la radio en las manos del hombre sombrío. «Escucha, informa rápidamente al jefe Simón que se acerca una gran cantidad de tropas blindadas. Hay tantos vehículos blindados. Oh Dios, son helicópteros. ZZ, bajen las armas, no disparen o nos volarán en pedazos». Boom. Los rostros de los dos finalmente cambiaron. Simón, el hombre de mangas cortas, golpeó violentamente el cristal. Con un golpe, el cristal se rompió y la ira apareció en el rostro alargado de Simón. «Alerta a todos, tomen sus armas y reúnanse en la entrada, date prisa».
Antigua base de los Salvadores. La gente seguía saliendo del edificio de 4 pisos con armas en sus manos. Las armas que portaban estos individuos eran de todo tipo, aparentemente recogidas de todas partes. Estas personas, que habitualmente bromean y ríen entre semana, tenían caras extremadamente serias y la situación exterior los hacía sentir muy incómodos. Pronto, esta gente se reunió, más de 400 individuos se distribuyeron a lo largo de las murallas y los tejados, y se establecieron importantes puntos de defensa donde quiera que la gente pudiera permanecer. Minutos después, un convoy a lo lejos se acercaba lentamente y algunas personas volvieron a salir del edificio. Este era el grupo que fue a recuperar información, y su líder parecía haber visto al diablo en persona. ¿No les vamos a dar armas?, preguntó uno de los salvadores al ver a cientos de personas en los edificios circundantes que parecían estar escondidas. ¿Crees que es seguro hacerlo? No. En una habitación donde se encontraba Simón, vio entrar a un hombre y preguntó directamente: ¿cuántas personas hay? Jefe, vimos al menos una docena de UMPs con ametralladoras, vehículos blindados, tanques y muchas cosas más dirigiéndose hacia el sur. Simón se quedó en silencio. Si este grupo se dirigía hacia el sur, había más gente, ¿y quién más estaría atacando las bases alrededor de esta ciudad de esa manera? Había establecido un imperio y tenía esta ciudad asegurada, pero ahora estaba perdiendo todo a manos de individuos desconocidos con armamento comparable a un ejército. Mientras observaba el convoy a lo lejos, calculó en secreto su propio porcentaje de victoria y de repente pensó en algo y preguntó: ¿alguna noticia sobre Kaine? No, señor. Maldita sea, hijo de puta. Simón sacó ansiosamente su arma de su cintura, y las personas a su alrededor inmediatamente se congelaron y se miraron nerviosamente, como si temieran que el hombre los matara. Sosteniendo el arma y agitándola, Simón pareció recordar algo y giró la cabeza para mirar hacia atrás. ¿Cuántas de esas armas tenemos, Samuel? Samuel, el feroz depredador, se sorprendió por un momento, pero entendió lo que la otra parte quería decir y respondió sin pensarlo mucho: todavía quedan algunas. Las vamos a usar. Simón apretó los dientes con fuerza y la voz salió entre sus dientes, haciendo que su tono sonara extremadamente enfadado. ¿Crees que podemos luchar sin esas malditas armas, idiota? Está bien, iré a buscarlos ahora. Samuel llamó a una docena de personas y condujo un automóvil hasta la parte trasera de la base. En ese momento, un convoy blindado se acercaba desde lejos hacia la ciudad controlada por la base de Savior. Los vehículos blindados formaron rápidamente una formación defensiva y un autobús blindado se dirigió lentamente hacia el centro del convoy. Después de unos segundos, se escuchó la voz de Iron desde el interior. ¿Cuánto tiempo sin verte, Capitán Simón? La expresión de Simón detrás de la valla cambió. Abrió los ojos y miró hacia el autobús, pero su visión estaba obstruida por los numerosos autos que había delante y no podía ver con claridad lo que estaba sucediendo al otro lado. El RV que persiguieron meses atrás en la madrugada, aquellos subordinados que fueron destrozados por las ametralladoras, y el líder que él había asesinado. Muchos recuerdos surgieron en la mente de Simón, asociándolos inmediatamente con el RV modificado que estaba frente a ellos. Ustedes son esa gente de Washington. Jaja, no sois tontos. Os salvasteis desde el principio y os felicito por ello, pero no deberíais haber venido a Florida en primer lugar. Si todavía nos estáis buscando, entonces esperad vuestra propia muerte también. La voz de Iron por el altavoz era fría. En su opinión, no había necesidad de que esos asesinos siguieran con vida. Ahora se ha confirmado que, a excepción de los que se fueron y de las bases que rodean esta base central, los restantes están reunidos aquí, todos ex miembros de los Salvadores. El resto, que no son exactamente ex-salvadores, están en otras bases que están siendo atacadas en estos momentos. Está bien, las bromas se acabaron. Hay mucha gente de mi lado que quiere ajustar cuentas contigo. Tan pronto como todos escucharon esas palabras, el RV modificado retrocedió lentamente y 3 tanques avanzados comenzaron a tomar posiciones en el frente. Maldita sea. Van a disparar, cúbranse. Se escuchó el grito de un soldado salvador y el resto de la gente quiso saltar del muro como si sus vidas dependieran de ello. Esta fina capa de pared no puede detener los proyectiles de los tanques.
Al ver esto, las personas que estaban en el patio también mostraron expresiones de miedo en sus rostros y corrieron rápidamente hacia la parte trasera de la base. Sin embargo, con unos cuantos disparos, los líderes cayeron directamente al suelo, y la sangre brotó de varios agujeros de bala en sus espaldas. El resto de la gente permaneció inmóvil en sus lugares. Bastardos, estaban en el paraíso, así que mueran defendiendo este lugar. No dejen que se unan a este lugar para huir. Todos, tomen sus posiciones y no me obliguen a matarlos. Simón volvió a gritar al convoy que se encontraba fuera del muro. ¿Vais a matarlos? Tenemos otros supervivientes aquí, miles de ellos. ¿Queréis matarlos también? Esta gente es inocente. Si los matáis, ¿qué diferencia hay entre vosotros y nosotros? Simón miró nerviosamente los tanques frente a él, intentando controlar lo mejor que podía su expresión, pero el sudor en su frente aún revelaba su nerviosismo. ¿Quieres convertir a estos inocentes supervivientes en escoria? ¿Por qué no podemos sentarnos y hablar de que ya no somos las personas que te persiguieron y mataron en aquel entonces? Maté al líder original. Estaba loco y nos llevó a una muerte segura. No podía permitirlo, así que tomé una decisión en ese momento. La voz de Simón era fuerte, temiendo que la otra parte no entendiera sus palabras. Entrecerrando los ojos, Simón miró ansiosamente los tanques a lo lejos. Los 3 largos cañones dejaron una fuerte impresión. Justo cuando no pudo evitar querer saltar del muro para escapar, de repente se escuchó un ruido en el intercomunicador, y luego la voz del hombre en el autobús vino desde adentro. ZZ, ¿crees que puedes amenazarme con vidas inocentes? Créeme, te dejaría vivir si no tuviera gente ansiosa a mi lado queriendo desollarte vivo. Simón se alegró en secreto de que el idiota del líder quisiera hablar con él. Lo que le faltaba ahora era tiempo. Samuel volvería pronto y entonces tendría la oportunidad de luchar contra esa gente. Así que Simón siguió hablando. No tenía intención de darle a la otra parte la oportunidad de tomar una decisión. Mientras la otra parte estuviera dispuesta a escuchar, había una gran probabilidad de que no dispararan. Tú me conoces, pero yo no te conozco. ¿Puedo preguntarte tu nombre? ZZ, no es necesario que me conozcas, pero puedes llamarme comandante. ZZ. Hola, maldita sea. Simón observó con cara seria cómo las bocas de los 2 tanques volvían a moverse, y rápidamente apuntó a la pared donde se encontraban. Con un fuerte rugido, él fue el primero en darse la vuelta y saltar, y el resto de las personas que estaban en la pared también saltaron al suelo como si huyeran por sus vidas. Samuel. Gritó Simón por la radio que tenía en la mano en cuanto saltó de la valla. Cuando llegó a la puerta de un edificio, gritó el nombre de Samuel a todo pulmón, como si se estuviera desahogando, y luego, sin esperar una respuesta de la otra parte, hizo un gesto con la muñeca y la radio salió volando. En ese momento, supo que Samuel podría haber escapado. El grito del hombre que se presentó como comandante se escuchó nuevamente desde afuera de la valla. Escuchen todos. Nuestro objetivo son solo los miembros de los Salvadores. El resto del personal no relacionado debe dejar las armas y rendirse automáticamente, o serán considerados enemigos. Auge. 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 Se escucharon 3 fuertes explosiones y la sencilla pared de un edificio se desgarró como si fuera de papel. 2 personas que corrían a menor velocidad fueron alcanzadas por la metralla y cayeron directamente al suelo. Simón corrió hacia adelante con el rostro ennegrecido, sintiendo un fuerte empujón por detrás. Su cuerpo perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, su rostro hizo íntimo contacto con el suelo, y cuando se levantó de nuevo, un lado de su cara ya estaba destrozado. Pronto la sangre manchó su visión. Su mirada, que estaba dirigida hacia el cielo, vio varios objetos voladores. Sintiendo el dolor ardiente en su rostro, sus ojos estaban a punto de estallar en llamas, pero aún así se tambaleó hacia adelante. Miró hacia atrás a toda prisa, pero vio una escena que le hizo abrir los ojos como platos. 3 tanques aplastaron todos los vehículos blindados como si fueran latas. A medida que los muros comenzaron a caer, los caminantes que estaban afuera comenzaron a entrar. Ahora que el muro estaba destruido, había un problema para muchas personas. ¿Estaban atacando a los invasores o a los caminantes? Este tipo de comunidad no tiene lealtad ni organización, son un grupo de arena suelta que se mete en un cuenco. Una vez que el cuenco se rompe, vuelven a ser arena suelta, sin corazón para defender su territorio. Solo unas cuantas personas continuaron disparando a los blindados sin rendirse, y todos fueron recibidos por una densa lluvia de balas. Después de ver que algunas personas eran atendidas una tras otra, el resto arrojó sus armas.
La mayoría de los que vieron su situación arrojaron sus armas y levantaron cuchillos para eliminar a los caminantes. La gran mayoría de esta gente había sido oprimida por esos hombres llamados salvadores, así que desde que llegó Iron, habían tomado una decisión. Atención a todos. Priorizar la limpieza de los caminantes y el primer grupo, perseguir al enemigo con la ayuda de los helicópteros.